Todo empieza con la rebelión que rompió el cielo. Y si la maldad en el mundo no comenzó con un hombre y una manzana, sino con una traición cósmica. Una noche, 200 seres de luz, perfectos e inmortales, sellaron un pacto impío en un monte. Desecharon su gloria por un anhelo carnal y al hacerlo desataron el infierno en la tierra. Susurros de conocimiento prohibido, la aparición de gigantes de 10 metros de altura y una corrupción que Dios no pudo tolerar. Hoy desvelaremos los misterios del libro de Enoc, la caída de 200 inmortales y el pacto prohibido que transformó la humanidad. Esta es la historia de una rebelión angelical, sus pactos secretos y el juicio que cambiaría la historia del cielo y la tierra. Quédate hasta el final, porque te prometo una oración especial por ti y tu familia para que el Señor los guíe y los guarde en todo tiempo, pero también para que nos revele la verdad, no solo de estos, sino de muchos más misterios ocultos. El custodio que anheló la tierra. ¿Qué vieron estos custodios de lo alto en la tierra que los llevó a jurar una rebelión irreversible? Su deseo era la semilla de la destrucción. Antes del diluvio, cuando el mundo respiraba su primera y frágil inocencia, existía un orden inquebrantable. Los vigilantes, egregoroi, eran una clase de ángeles con una misión sencilla pero sagrada: custodiar el orden cósmico y observar a la descendencia de Adán. Sus ojos de fuego debían permanecer fijos en el cielo, pero su mirada se desvió. Miraron hacia abajo, y lo que vieron no fue la piedad, sino la belleza de las hijas de los hombres, la fragilidad, la imperfección y la pasión de la vida humana se convirtieron en una tentación irresistible para estos seres inmortales. Para ellos, acostumbrados a la perfección estéril del cielo, la carne y el ciclo de la vida y la muerte, se sintieron como un tesoro prohibido. El líder de la inminente caída fue Shem-Jasa, un ángel de gran rango y autoridad. Él encarnó el anhelo, el deseo de descender y poseer la belleza que Dios había reservado para el hombre. Él sabía que al cruzar el velo entre el cielo y la tierra, desataría la ira divina, pero el deseo lo cegó ante el castigo eterno. Shem-Jasa no quería cargar con la culpa de la traición solo. Convocó a 200 de sus compañeros, aquellos cuyos corazones ya ardían con el mismo deseo. Su plan era audaz y aterrador, una deserción masiva para forzar un nuevo destino. En medio de la conspiración, Azazel, fue el primero en expresar el miedo a la condena eterna. Temía que, a mitad de camino, sus hermanos se arrepintieran y lo dejaran solo ante el juicio. La respuesta de Shem-Jasa fue el acto fundacional de la rebelión. Propuso un pacto de sangre, un juramento de condenación mutua. Juremos todos un juramento y atémonos todos bajo una maldición para no cambiar este plan, sino ejecutarlo. La culpa será compartida por igual, no habrá vuelta atrás, declaró Shem-Jasa. El lugar elegido para sellar este destino fue la cumbre del monte Hermón, la montaña que se alzaba sobre las tierras del norte, cuyo nombre, paradójicamente, significa consagración. Sobre esta cima sagrada, los 200 vigilantes se reunieron y pronunciaron su juramento de traición. Este no fue un simple acuerdo, fue un acto de magia oscura cósmica. Se ataron a la tierra y a las consecuencias de su pecado con una maldición vinculante, renunciando a su naturaleza espiritual. La montaña se convirtió desde ese instante en el monte de la maldición. Cita del primer libro de Enoc, Enoc 6:6. El propio texto lo atestigua. Y se ligaron todos juntos y juraron recíprocamente con imprecaciones sobre ello, sobre el monte Hermón. Y por eso llamaron a aquella montaña Hermón, porque en ella juraron e hicieron promesas recíprocas. El descenso fue el primer signo de que el orden se había roto. La tierra tembló cuando las 200 esencias celestiales tomaron carne.
En su primer acto de transgresión, tomaron para sí mujeres, violando la ley de la creación. Mis amados, busquemos en la palabra. Génesis 6:2. El registro canónico corrobora la base de este mito. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas. La promesa rota y el inicio de la corrupción. El acto de la unión entre lo inmortal y lo mortal fue la primera grieta. Pero el verdadero desastre fue la decisión de los vigilantes de usar su conocimiento celestial para corromper a sus nuevas parejas. En lugar de proteger a la humanidad, comenzaron a entregarles secretos prohibidos que acelerarían su propia ruina. Revelaron la metalurgia, la hechicería y la cosmética, transformando la inocencia en ambición y la sencillez en vanidad. El placer de la carne fue breve, pero el fruto de esta unión sería eterno. Los vientres de las mujeres se hincharon con una nueva raza que desafiaría a Dios y a la propia naturaleza, los Nefilim. Seres de una fuerza descomunal y un apetito por la carne y la vida que superaría todo límite. La traición angelical ya había ensuciado la tierra con la guerra, pero ahora llegaría el terror físico. Ahora veremos cómo la aparición de estos gigantes y el regalo envenenado de la metalurgia sellaron el destino de la humanidad. El cielo había caído, ahora la tierra pagaría el precio, la semilla de la corrupción y la llama de la guerra. No solo engendraron gigantes, lo que realmente selló el destino de la tierra fue el regalo envenenado que estos inmortales ofrecieron a la humanidad. El descenso había terminado, y la tierra era ahora el campo de experimentación de los 200 vigilantes caídos. Sin embargo, la transgresión carnal fue solo el preludio de un acto de corrupción más profundo y devastador: la entrega de los secretos celestiales a una humanidad inmadura. Los ángeles, ahora presos de sus deseos terrenales, buscaron establecer su autoridad y su culto entre sus nuevas familias. Su objetivo ya no era solo poseer, era remodelar la existencia. Azazel, Asael, se erigió como el principal maestro de la muerte. Rompiendo las leyes de la moderación y la pureza, fue él quien enseñó a los hombres a extraer de las profundidades de la tierra el metal preciado. Pero no lo hizo para construir herramientas pacíficas. Les enseñó la metalurgia para la guerra, cómo forjar el acero en espadas afiladas, cuchillos de combate, escudos protectores y corazas impenetrables. El regalo de Azazel a la humanidad no fue conocimiento, sino la herramienta de la autodestrucción masiva. De pronto, el asesinato se volvió eficiente y la contienda violenta se volvió un arte oscuro. La sangre comenzó a derramarse a un ritmo alarmante. Cita de Enoc 1, Enoc 8:1-3. Los textos son contundentes. Y Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas y cuchillos y escudos y corazas, y les mostró los metales y el arte de trabajarlos. Y la maldad se multiplicó, y cometieron fornicación, y se desviaron, y corrompieron todos sus caminos. Mientras Azazel corrompía la masculinidad con el arte de la guerra, atacó a la feminidad con el veneno de la vanidad. Reveló a las mujeres el uso de piedras preciosas, el poder de las tinturas y especialmente el arte de la cosmética y la aplicación del antimonio para embellecer los ojos. Este no era un simple adorno, era la enseñanza de la simulación y la falsedad, promoviendo una belleza superficial y fugaz sobre la pureza del espíritu. La vanidad se instaló, la pureza se marchitó, y la seducción se convirtió en un arma social. Otros vigilantes completaron el currículo de la caída, asegurando que ningún aspecto de la vida humana quedara intacto. Shemshasá instruyó sobre encantamientos, adivinación y la manipulación de hierbas mágicas, desviando a la gente de la oración a la hechicería. Baraquel y Cocabel revelaron los secretos de las estrellas y los signos del cielo,
transformando la astronomía divina en astrología y superstición, rompiendo la fe en el Creador por la confianza en el destino estelar. Cita bíblica de refuerzo, Judas 1:6. La epístola de Judas subraya la dimensión de su transgresión. Y a los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Su abandono de la morada celestial trajo consigo la enseñanza de la impureza. El resultado fue una degeneración moral acelerada e irreversible. La humanidad se volvió ambiciosa y violenta. Las guerras estallaron, los hombres se mataban por recursos, celos o poder, asistidos por las armas de sus maestros celestiales. Las mujeres se dedicaron al libertinaje, a la envidia y a los artificios de la seducción. El mundo se saturó de magia negra, hechicería y un apetito insaciable por la carne y el poder. La paz se esfumó. La ley natural se había roto. El corazón de la humanidad, influenciado por estos regalos envenenados, se había vuelto irremisiblemente malvado, reflejando el oscuro deseo de sus nuevos señores. Mientras la humanidad se deleitaba en su nueva y peligrosa libertad, las embarazadas de las esposas de los vigilantes se acercaban al término. El mundo esperaba, sin saberlo, su castigo más grande. Enoc, el único hombre que caminaba con rectitud, observaba el creciente desorden, manteniendo una fe solitaria y silenciosa. La tierra misma, el lienzo de la creación de Dios, comenzó a gemir. No era el gemido de los asesinados, sino el lamento de la propia naturaleza que se sentía contaminada por la mezcla de lo puro y lo profano. La tierra estaba en labor de parto, y lo que estaba a punto de nacer no eran humanos, sino híbridos que encarnaban la fuerza bruta de los cielos y la maldad de la tierra. Seres de una talla y un apetito que pronto harían que los hombres se volvieran el plato principal. La aparición de los Nefilim, los gigantes, desataría una crisis de subsistencia y violencia que obligaría al cielo a actuar. La próxima parte revela cómo el hambre de los hijos de la transgresión ascendió directamente al trono del Altísimo, sellando el destino del mundo. Los hijos de la transgresión y el grito de la tierra eran seres de una fuerza descomunal, cuyo apetito por la carne y la vida generó un clamor que ascendió directamente al trono celestial. El tiempo de la gestación terminó, y la tierra dio a luz al fruto de la transgresión angelical. Las esposas de los vigilantes parieron a los Nefilim, los caídos o los gigantes. No eran humanos ni ángeles, sino una abominación híbrida que encarnaba la fuerza bruta de lo inmortal y la degeneración moral de lo terrenal. Su tamaño era aterrador. Las crónicas de Enoc los describen como seres de inmensa estatura, verdaderos titanes que se alzaban sobre los hombres comunes, infundiendo un miedo paralizante. Su sola presencia era un desafío a la ley natural que establecía límites claros para la carne. En Génesis 6:4 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se unieron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. El libro de Enoc nos da la razón de su maldad y su destino final. La fuerza de los Nefilim era descomunal, pero también lo era su hambre. Al principio, su apetito era insaciable, devorando todos los recursos que la tierra podía ofrecer. Agotaron los campos, los rebaños y las cosechas. Pronto, la civilización humana, ya debilitada por las guerras fratricidas que Azazel había iniciado, colapsó bajo el peso de esta demanda insostenible. Pero su hambre no era solo física, era metafísica. Al ser híbridos, su espíritu angélico colisionaba con su carne mortal, creando una voracidad que no podía ser satisfecha. El libro de Enoc
detalla el horror. Cuando los recursos naturales se agotaron, los gigantes se volvieron contra la única fuente de carne que quedaba, la humanidad. Comenzaron a devorar a los hombres, a sus esposas y a sus hijos. El canibalismo se convirtió en la norma, y los nefilim se establecieron como los tiranos despiadados de la tierra. La violencia se transformó de una elección humana a una condición de la existencia. En el libro primero de Enoc 7:3-5, el texto es explícito en el terror. Y ellos devoraron todo el trabajo de los hombres, y los hombres no pudieron soportarlos. Y cuando los hombres ya no podían alimentarlos, los gigantes se volvieron contra ellos y devoraron a los hombres. Y comenzaron a pecar contra los pájaros y las bestias y los reptiles y los peces y a devorarse mutuamente su carne. La tierra se había convertido en un campo sangriento y el sufrimiento era total. Los ángeles caídos, los vigilantes, no solo no detuvieron a sus hijos, sino que se deleitaron en el caos, continuando sus enseñanzas de hechicería y violencia. Pero el clamor de la tierra, el grito de las almas devoradas, no pudo ser silenciado. Ascendió, atravesando la bóveda de las estrellas y los velos celestiales, hasta llegar al trono del Altísimo. 4 de los arcángeles más puros, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, los santos custodios que sí habían mantenido su fidelidad, escucharon la desesperación. Escucharon el clamor de la sangre derramada y la queja de las almas que preguntaban por qué su inocencia había sido sacrificada a la lujuria y la tiranía de los inmortales caídos. Los 4 arcángeles se presentaron ante Dios. Con gran temor y reverencia expusieron la corrupción total. La tierra estaba saturada de injusticia, la humanidad estaba siendo aniquilada y los vigilantes seguían revelando secretos. Aquí empieza el designio del juicio y el llamado al enviado. Dios escuchó la súplica de sus arcángeles, la sentencia fue dictada y la ira santa se preparó para actuar, no para destruir, sino para purificar y restablecer el orden. Pero antes de la ejecución del juicio, un mortal debía ser testigo y mensajero. En este punto de máxima desesperación aparece la figura de Enoc. Este hombre, de una pureza singular, era conocido por haber caminado con Dios. Génesis 5:24. Él era el enviado justo, la única alma lo suficientemente limpia como para recibir el mensaje de la ira y el plan de la redención. Los arcángeles se dirigieron a Enoc y le encomendaron una misión impensable: ascender a los cielos, ver las tablas celestiales donde estaba escrito el destino de los vigilantes y de la tierra, y luego descender para entregar el mensaje de la inminente condenación a los ángeles rebeldes que residían en la tierra. Enoc, un simple mortal, fue elevado a los cielos, convirtiéndose en el testigo de los más profundos secretos divinos. Su viaje a través de los velos celestiales le revelaría no solo el juicio, sino también el plan de la purificación total, el diluvio. Pero su tarea más peligrosa aguardaba: confrontar a Shem-Hasá y los 200 vigilantes, seres de poder inmortal, para entregarles su sentencia final. ¿Cómo reaccionaría el líder de la rebelión al ser condenado por un hombre? El enviado justo y el sellamiento de la ira. Un hombre de una pureza singular es llamado a ser el mensajero de lo inmutable. Enoc, el caminante con el Altísimo, se atreve a llevar el mensaje de la ira de Dios a los rebeldes. Cuando la tierra estaba cubierta de sangre y el clamor de los gigantes devoradores ascendía al cielo, Dios eligió a su portavoz, Enoc. Este hombre, el séptimo patriarca desde Adán, era una anomalía en un mundo corrompido, pues se había mantenido en perfecta comunión con lo divino, ganándose el título del que caminó con Dios. En el libro de Hebreos 11:5, el Nuevo Testamento testifica de su fe.
Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver el fin de la existencia y no fue hallado porque Dios lo había trasladado. Y antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber sido agradable a Dios. Enoc fue elevado en un viaje místico que le reveló los secretos del cielo y la tierra. Ascendió a la morada de los arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, donde presenció la majestad del trono y vio las tablas celestiales. En estas tablas estaba escrita toda la historia, el pacto de los vigilantes, la corrupción del mundo y el plan inminente de purificación. Dios le encomendó a Enoc la tarea más peligrosa, llevar el mensaje de juicio y condenación a los 200 vigilantes caídos. Un simple mortal, revestido con la autoridad divina, debía confrontar a seres inmortales que habían desatado el caos. Enoc descendió del cielo con la sentencia grabada en su alma. Su primer encuentro fue con el líder de la rebelión, Shem-Hassá, y sus compañeros, que aún residían en la tierra, deleitándose en su poder corrompido. El enfrentamiento fue dramático. Enoc no llevó espadas, sino palabras de fuego. Con amor, pero sin temor, transmitió el mensaje del Altísimo: no habría perdón. Su intercesión estaba rechazada y su condenación era irrevocable. El juicio fue doble. Contra los gigantes, Nefilim, serían aniquilados, forzados a luchar entre sí en la tierra. Su espíritu, al no ser ni angelical ni puramente humano, no podría ascender ni perecer totalmente, sino que se convertiría en los espíritus malignos, demonios, que vagarían por el mundo hasta el juicio final, continuando la corrupción. Contra los vigilantes, ángeles, serían castigados con un encarcelamiento eterno en las profundidades del abismo, encadenados por 70 generaciones hasta que llegara el gran juicio, el cual cambiaría la historia del cielo y la tierra. En el primer libro de Enoc 10, 11, 12, el mensaje de Enoc fue claro: y al mismo tiempo atan a Azazel de pies y manos y lo arrojan a la oscuridad, y lo cubren con piedras ásperas y afiladas, y también con la oscuridad, y allí estará para siempre. La sentencia se ejecutó con una rapidez aterradora. Primero, los gigantes fueron puestos unos contra otros. La fuerza que habían usado para tiranizar a los hombres se volvió su propia perdición. El mundo escuchó los aullidos de los Nefilim mientras se devoraban mutuamente hasta la aniquilación. Sus espíritus, tal como se había profetizado, se convirtieron en los demonios que heredaron su maldad y que seguirían atormentando a la humanidad. Luego, los vigilantes fueron capturados por los arcángeles. Rafael ató a Azazel y lo arrojó a la oscuridad del desierto, sellándolo en una prisión de tinieblas para que no pudiera enseñar más corrupción. Los demás, incluido Shem-Hassá, fueron encadenados en las profundidades, bajo la tierra, en el abismo del juicio. Finalmente, Dios reveló a Enoc el plan para el resto del mundo: una purificación total a través del diluvio, una vasta inundación que lavaría la tierra de la sangre y la injusticia de los Nefilim y sus padres. Enoc fue el encargado de llevar un mensaje final de advertencia y esperanza a su bisnieto, Noé, el único hombre hallado justo para preservar el linaje humano. Enoc fue trasladado definitivamente, ascendiendo al lugar donde velaría el castigo de los vigilantes y donde escribiría todos los secretos que había aprendido. Las cadenas de los ángeles se convirtieron en un recordatorio cósmico de que Dios es un Dios de orden y justicia. Esta historia nos enseña que el verdadero peligro no es la fuerza externa, sino la traición del corazón al pacto divino. El Señor es un Dios de orden y justicia, pero también de amor inagotable, que siempre deja una puerta abierta para los justos, como Enoc y Noé. El legado de Enoc es un llamado a la obediencia para asegurar la protección en tiempos de adversidad.
Mis amados, espero que esta gran historia les haya gustado y hay muchas más historias que me gustaría que el Señor me diera tiempo de poder compartirlas con ustedes. La palabra del Señor guarda muchos secretos que inclusive en estos tiempos no se han podido revelar todos. Espero que todos ustedes me acompañen en este camino y entre todos juntos descubramos esos misterios y la verdadera palabra del Señor. Recuerda compartir este video con un amigo o familiar al que quieres que Dios le hable. No olvides suscribirte al canal para que así no te pierdas los próximos videos y apoyes esta obra del Señor. Cuéntame en los comentarios cuál fue la parte que más te impactó de esta historia y que no conocías. Padre Celestial, así como Enoc anduvo contigo, te pedimos que nos permitas andar de tu mano cada día, que podamos ser un testimonio vivo delante de los hombres. Que tu luz disipe toda oscuridad, que tu orden prevalezca en nuestras vidas y que tu presencia sea nuestro escudo contra todo espíritu de maldad y corrupción. Que el pacto de tu amor nos guarde a mí y a mi familia, a los siervos, siervas y todas las personas que nos escuchan hoy desde ahora y para siempre. Amén. Amados, recuerden que si quieren una oración especial por ustedes o algún familiar, deben dejar un comentario con su nombre, lugar donde escriben y la petición. Y entre todos escogeremos un comentario y en el próximo video haremos una oración por esa persona. Que el Señor nuestro Dios los llene de bendiciones cada día. Santo es el Señor. Amén.